Hola, le damos la bienvenida a todos y a todas a su canal A Puerta Cerrada. Mi nombre es Patricia y le damos la bienvenida a todos. Lo prometido es deuda. Les había prometido que íbamos a estudiar a los diferentes personajes de la Biblia que tenían las características. Acuérdese que este canal es libre del abuso narcisista, libre de psicópatas narcisistas integrados en la sociedad que hacen mucho daño. Eh, bueno, aquí estamos, lo prometido es deuda y aquí buscamos el personaje. El primero de hoy es Saúl, el rey Saúl. Las características que sí ya estaban, pero en este tiempo se iban a descubrir. Ellos ya estaban, pero nadie los ha estudiado, nadie ha sacado esto a la luz de la manera que Dios está usando esta tu sierva. Este es el tiempo que nuestro Dios le plació por su misericordia quitarnos la cortina de humo que no nos permitía verlo. Tan claro que los miramos hoy como el agua, hasta los olfateamos como perros. ¿Verdad que sí? Vamos a reírnos un poquito para no estar tan tenso. Aquí venimos empoderada de la palabra de Dios para darle duro a estos seres. Ellos no son poderosos. Nosotros mismos le damos el poder para que ellos se empoderen. Ellos sin la adoración y el servicio y la importancia que nosotros le damos, ellos no son nada, estos seres. Aquí vamos a comenzar las características de Saúl. Desobediente, él es desobediente a Dios, desleal, traicionero, cobarde, ambicioso, despiadado, sin corazón, queriendo matar a Jonathan, su hijo, varias veces. Y por su maldad y ambición le quitó el esposo David a su hija Milca, obligándola a casarse con otro, porque él, por la misma envidia y la misma maldad, que siempre quería matar a David. Todo esto está en Primera de Samuel. Pero vamos a comenzar aquí como Samuel, en Primera de Samuel 15, Saúl desobedece y es desechado por Dios. Ahí están mirando un punto bueno, que es contacto cero. Aquí vamos. Y en el versículo 20 lo enfrenta Samuel y le dice que por qué no hizo lo que Dios le mandó a hacer. Y que él había desobedecido, no había hecho como Dios le dijo. Y él le echa la culpa al pueblo, invade su responsabilidad y culpabilidad. Ahí tienen otra. El nombre de Saúl significa pedido, que es pedido para ser rey. El pueblo lo pedía y por eso lo pusieron. Saúl nació en la tribu de Benjamín. Es el primer rey de Israel y era un pastor de burro. Lo contrario de David, que David era pastor de ovejas, él era pastor de burros. A pesar de la pérdida de la bendición divina, la pérdida de él, de la bendición divina que él tenía como rey, como Dios lo había escogido, se debió a su propia culpa. Saúl se enojó con David y al final su estado de mente le hizo cometer suicidio durante la batalla. Eso está en 1 Samuel 16:14. El espíritu de Jehová se apartó de él, se apartó de Saúl. En el versículo 18:11, quería matar a David por envidia. Ahí lo dice clarito. En el 18 y 17, planeando matar a David por manos de los filisteos, para no decir que fue él, lo mandó a que se metiera a la batalla y ustedes pueden leer la historia ahí como él lo mandó para darle a su hija y lo mandó a la batalla a David porque él quería que él muriera de las manos de los filisteos porque en ese momento todo esto acababa de comenzar y todo y él no quería como enseñar que él lo quería matar entonces por medio de los filisteos él quería que David lo mataran en el 19:10 para que miren, y en el 19:24 él profetiza. Y es llamado, dice, profetizó igualmente y se dijo que también Saúl entre los pastores. ¿Vieron? Eh, él también
predicó, él también trajo la palabra y todo. Imagínense para que miren todo lo que él hizo. Y después de eso mata 80 siervos de Dios que le ayudaron a David. En 1 Samuel 22:14, defiende a David, Samuel defiende a David y le dice la verdad en su cara a Saúl. Y Saúl no le gustó, se puso enojado con Samuel. En el 22:17 ordena matarlo a los 85 sacerdotes que vestían de efod y de lino. En el versículo 28:6, Dios le da el contacto cero a Saúl. Y Saúl tuvo miedo. Tuvo miedo cuando Dios le dio el contacto cero. Pero aquí vamos a entrar al fuerte. ¿Ok? Cuando Saúl cayó. Cuando Saúl era el niño de Samuel. Samuel quería mucho a Saúl. Hasta él lloró cuando le pasó todo esto y todo. Para que miren que sí lo querían y todo. Y Samuel en ese momento, él no miraba la maldad de Saúl hasta que el Señor lo fue descubriendo. Y es más que Dios le dijo, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Déjalo ya. Ok, aquí vamos a entrar en lleno a lo que el Señor nos está enseñando con esto. ¿Qué fue lo que causó la gran caída del rey Saúl? Saúl era un hombre espectacular. Es más, para que miren, David lloró porque a pesar que era su enemigo, cuando Saúl cayó, David lloró amargamente por él. Saúl era el niño favorito del profeta Samuel. ¿Y por qué cayó el rey Saúl? Si él era un espectacular, por eso lo escogieron. Cayó por el pecado más sutil. Saúl no cayó por ir a ver a una bruja, eso lo hizo después, sino por el pecado de idolatría. Dios a través del profeta Samuel le dijo y le mandó que matara a todos los amalecitas, a todos, no deja a ninguno vivo, incluso a los animales, borrarlos de la faz de la tierra. Y ahora escucha bien, destruye a todos los amalecitas, le dice el Señor. Destruyó Saúl todo, pero guardó al rey y lo mejor de los animales. Dice él, le dijo a Samuel, para hacerle un sacrificio a Dios. Si ustedes están oyendo este mensaje y me quiere dejar un comentario, déjeme, para que usted me ayude también. ¿Qué es lo que usted piensa de esto? Pero Dios dice claramente aquí en la historia de Samuel, miramos, ¿dónde está el pecado de idolatría ahí con Saúl? Si Dios, el pecado de Saúl está en la idolatría. Si Dios, que es misericordia pura, ha ordenado la destrucción de todo y de todos, y tú dejas a alguno con vida, tú estás diciendo, yo, Saúl, o yo, la persona que quiera poner su nombre ahí, soy más misericordioso que Dios. Y cuando tú dices, yo soy más misericordioso que Dios, o ¿por qué tiene que pasar eso? O esto, eso es idolatría. Eso es idolatría lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque Dios mandó a destruirlo todo. Y Él dijo a todas. Y a Dios no le agrada que nosotros tengamos excepciones de personas. Si tú, en esto que estamos viviendo, que estamos pasando, viviendo con estos seres, pasando por estas cosas, tú tienes excepción de persona y dices, esta persona es tóxica y la dejo ahí, le voy a dar contacto cero, aquella también, aquella también, aquella también.
pero a este no, o a esta sí, y a este no, a este lo saco y a este lo dejo. ¿Por qué? Porque pobrecito, porque pobrecita. Entonces, tú estás haciendo idolatría, porque tú estás idolatrando lo que Dios te está diciendo que deseche o que des contacto cero. Y si Dios nos abrió los ojos para esto, no es para que nosotros nos quedemos sin hacer nada. O sea, cuando Dios nos dio la verdad, dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. O sea, no te la dio por gusto, te la dio para que tú tomaras cartas en el asunto. Si esto te está pasando y si tú no miras que esto está bien, pues comienza a abrir tus ojos y comienza a hacer algo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, estos seres que estamos hablando nosotros, estos personajes, como le digo que se llama el canal, que esto es libre de abuso narcisista, estos personajes que les encantan que los adoremos, que los amemos, que los idolatremos, que les sirvamos, y son bien corruptos. Ellos les gusta y te van probando porque ellos te quieren sacar del buen camino que tú vas del Señor. Ellos te ofrecen, muchas veces te ofrecen licor, y se los digo yo, como les dije que yo también le hablo un poco de mi testimonio, se lo digo yo en mi testimonio, que muchas veces me han ofrecido estos personajes, sabiendo que yo soy una hija de Dios, me ofrecen margaritas para, eso no es nada, bébete una margarita, eso es un poquito. Y yo inmediatamente le digo, no, yo no tomo eso. Mira, que nos deberíamos de hacer un tatuaje, deberíamos de hacer algo, si eso el Señor no lo mira tan mal. No, las veces que me lo han ofrecido, uno tiene que decir no. ¿Por qué? Porque ellos te están probando hasta ver hasta dónde tú llegas y hasta ver de verdad a dónde tú eres una hija de Dios. Y lo mismo que habla es lo mismo que tú haces y lo lleva, porque no solo somos oidores, debemos de ser hacedores de la palabra de Dios. Y si nosotros nos prestamos al jueguito de ellos, que ellos te ofrecen, ellos te quieren llevar donde están ellos, y tú caes en esa trampa de que ellos lo que te ofrecen, lo que te ponen, tú lo aceptas. Cuando tú sabes, alrededor de la palabra de Dios, te dice que esas cosas no te convienen. Como decía Pablo, todo es lícito, pero no todo me conviene. No me va a convenir a mí estarme haciendo un tatuaje cuando yo ya sé la verdad, ya sé lo bueno y lo malo, ya no me lo quiero hacer. Y yo soy una hija de Dios, ¿por qué me lo voy a hacer? Porque voy a andar idolatrando y poniéndome nombres de hombre. O porque tengo que beber yo. Si no, voy a embriagarme del Espíritu Santo, voy a embriagarme del Señor, pero no voy a embriagarme de, de licor, de margarita, de esto, del otro, porque a él le da la gana. O sea, ellos te ofrecen, ellos te invitan a que tú caigas en esos lazos. Son usados del enemigo. Ellos quieren que tú estés en la misma posición que está, y después te desechan como el diablo, te agarran, te dicen, te llenan de todo su cochinada que tienen, porque son como unos cerdos que viven ahí eh, en su cochinada, en su lodo, y te quieren ellos también que tú te llenes con ellos. Y no, nosotros no debemos de aceptar. Si es que nosotros todavía estamos en el paso que no hemos podido, gloria a Dios por los que han podido salir, gloria a Dios por los que ya son libres de esto, porque yo he escuchado mucho testimonio de, de gente cristiana, de hijas e hijos de Dios, que los cogieron y todo, y pasaron 12 años, 13 años, 15 años, 20 años, y han salido de esto. Gloria al Señor, porque ya ellos son libres y pueden hablar y pueden testificar libremente de todo esto, y gracias a Dios que los está sacando, que ellos aunque tienen miedo a hablar, pero están hablando. Todos lo pueden ver en las redes sociales, yo lo he visto en YouTube, muchos dando testimonio de esto, eh, pero ellos te quieren llevar a eso. Entonces tú, si no has podido salir, si todavía tú tienes que estar por ciertos motivos que son personales tuyos y tienes que estar con estas personas y los descubres poco a poco, tú tienes que irte libertando. ¿Y tú qué tienes que hacer?
ponerte en la brecha y ser una guerrera del Señor y volar alto como la águila. Tú no puedes caer en lo bajo de ellos. Tú tienes que volar alto como la águila y tú, si tienes que estar con ellos allí, porque tiene, como te digo, algo personal que no puede salir de la noche a la mañana, quizá un día puedes salir y puedes ser libre y puedes quitártelos de encima. Eh, pero mientras tanto, tú tienes que guiñarlo a ti. Tú tienes que guiñarlo a la palabra de Dios, que ellos tienen que vivir bajo la palabra de Dios. No puedes tú dejarte llevar por lo que ellos dicen, que si te ponen la música que a ellos les gusta, que si te invitan al traguito y prestarte en eso, porque ellos lo que te están haciendo es llevándote donde están ellos. Y tú los tienes que llevar donde estás tú, parada. Pararte por la palabra de Dios, pararte por lo que dice el Señor y ponerlo, como dice el Señor, esto es un rompecabezas. Esa pieza que anda volando por ahí, que tú la tienes en el lugar equivocado, amándolos a ellos, adorándoles a ellos, sirviéndoles a ellos y haciendo todo para ellos porque les das tu tiempo, porque les das tu mente, porque les das tu atención y les das todo eso. Dios quiere que sea para Él. A Él no le gusta la idolatría. Dice el Señor en Deuteronomio 6:4, amará al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y en hebreo dice con todos tus bienes también. Pero ¿qué pasa? Que nosotros le damos toda la fuerza, toda la atención y todo lo que ellos quieren porque ellos no te dejan ni respirar. Estos seres son malvados, ellos saben, ellos te tienen siempre entretenida, siempre te tienen eh, allí con todo lo de su trabajo, con todo de sus cosas para que tú estés y no tengas tiempo ni para ti, ni para Dios, ni para nadie, solamente para ellos. Entonces tenemos que abrir nuestros ojos y tenemos que ponernos en la brecha como dice el Señor. Luchar, somos una guerrera del Señor y tenemos que volar alto como la águila. Dios no nos quiere como gallina, que estemos allá abajo porque Dios nos ha hecho un llamado y si Dios nos está abriendo los ojos y nos va a abrir los ojos y está usando esta tu sierva, es para que ustedes aprendan a volar y no se queden en ese lugar, que nada ni nadie los pueda someter a eso, porque ya de seguro que si ya hemos vivido esto, por lo menos en mi testimonio, que yo ya lo he vivido más de 20 años, ya sé lo que es estar sometida, que te tengan debajo de la cama, que no tengas ni voz, ni mando, ni nada, tú no puedes decir nada, tú te tienes que callar y me han callado con la misma palabra de Dios que han usado y ahora el Señor nos está dando la oportunidad de levantarnos, de enseñarnos con la misma palabra de Dios que estas características de estos personajes son dañinos y para que ustedes miren, no es pecado ni es contra Dios, dice el Señor, darle contacto cero a estas personas tóxicas, porque para que miren, Saúl se murió y no pudo volver a hablar con Dios, porque el Señor le dio su contacto cero. Dios no volvió a hablar con él ya, hasta que murió de seguro que lo miró en su presencia, pero él no volvió a hablar con él. Entonces, eso es una bendición cuando uno puede dar el contacto cero, porque estos personajes, una vez que tú estás hablando con ellos, te convencen, tienen un espíritu de encantamiento, de convencimiento y te van a convencer. Como les digo, un poquito que siempre les hablo y un pequeño tip que les voy a dar. Este pequeño personaje eh, que yo siempre le hablo y que eh, es parte de mi testimonio. Nosotros llegamos a ir donde un psicólogo, hablamos y le comenzó a hacer preguntas y todo. Y este personaje se levantó de ahí y dice, este es lo que estás endemoniado. Y le dio un tratado de la iglesia a nosotros y todo. Y al final el psicólogo se quedó con la boca abierta y no pudo hacer nada porque él se lo llevó, se lo echó a la bolsa diciéndole, no, dice, este psicólogo es el que está endemoniado. Entonces con ellos no se puede hacer nada. Si tú lo quieres llevar a terapia, lo quieres llevar a esto, al otro, eso va a ser en vano porque más bien ellos lo que hacen es aprendiendo más para devorar más,
para depredar más, porque eso es lo que hacen, depredarlo a uno. Entonces ellos lo que van haciendo eh, es afinándose. Cuando ellos leen la palabra de Dios, porque ellos la leen, acuérdense que el diablo se sabe la palabra de Dios y el diablo se la puede saber y todo, pero lo que nunca va a poder hacer el diablo es hacer lo hecho. Ellos pueden hablar, pero acuérdense, lo mismo que hablan no es lo mismo que hacen, porque el diablo puede hablar, pero nunca va a poder hacer lo que dice la palabra de Dios, porque no fuera diablo. Entonces ellos pueden hablar, hablar, hablar y te van a prometer y a prometer y a prometer y van a decir que van a cambiar y van a hacer, pero en realidad van a pasar muchos años, 40, 50 y va a ser lo mismo, lo mismo y lo mismo, porque ellos nunca van a llegar a cambiar. ¿Ves? Porque así está eh, ya científicamente estudiado y en la Biblia miramos, como yo se lo dije en el audio pasado, Dios cambió a muchos personas en su palabra, con su palabra nos enseña cómo Él cambió a personas que eran del mundo, prostitutas, rameras, ladrones. Él cambió muchos, muchos, pero uno de los que no pudo no cambiar, no es que Dios no quiso cambiar, ni Dios no le dio la oportunidad, Él nunca quiso, porque Él nunca aceptó que Él estaba mal. Él se murió, se suicidó, porque al final, como dice aquí, al final él se quitó la vida porque él ya no estaba bien de su mente, porque estos personajes, la mayoría, no quedan bien de su mente. Al final ellos tienen problemas, eh, trastornos mentales y cosas así, y ellos no quedan bien de su mente, y eso le pasó a Saúl, y él solito se suicidó y todo, porque él ya no estaba bien de su mente, pensando bien. Pero una de las cosas que le voy a recomendar, que no te haga idólatra. Nosotros tendemos a tener ídolos, pero no te haga idólatra, y menos de este personaje, porque eso es lo que a él le encanta y nosotros estamos luchando contra eso, porque tú tienes que solamente amar al Señor tu Dios, porque si no, estos seres te van a comer vivo, te van a depredar. Pon a Dios en el lugar que le corresponde, eh, ponga a Dios esa pieza que hace falta, que tú la pongas, que la quites del lugar donde la tienes y la pongas a Dios en ese lugar donde tienes, tú tienes a ese ser en ese lugar que le corresponde a Dios. Él te quita tu tiempo, Él te quita todo lo que te pertenece, pero ahora Dios quiere que tú cambie y lo ponga a Él en primer lugar y tu vida corra alrededor de la palabra de Dios, no alrededor de Él, porque les voy a dar un tip. A ellos le hablan los espíritus malos. Ellos tienen como ese espíritu adivinador que a mí me engañaba y me decían que este personaje me decía que tenía discernimiento, que era discernimiento, y yo todo el tiempo le creí. Yo decía, ¿de verdad? ¿Dios lo usa? ¿De verdad? ¿De verdad? No. Es un espíritu adivinador que ellos tienen. Es un espíritu del enemigo. Ese no es el espíritu de Dios. Se parece, pero no es. Por eso dice el Señor que peses los espíritus. Ese espíritu no es de Dios. No se dejen engañar, porque yo estuve engañada por mucho tiempo. Y un tip que les voy a dar: perdónate a ti mismo, ámate a ti mismo, ten piedad de ti mismo como Dios tiene piedad y misericordia de nosotros mismos. O sea, no te deseches, no creas que todo está perdido. Hay vida después de todo esto, hay vida después de toda esta depredación que nos dejan, porque nos dejan depredados mental y físicamente, quedas desgastado, pero el Señor, como me levantó a mí de los huesos secos, me está levantando y me está restaurando. Así el Señor te va a levantar y te va a restaurar a ti, siempre y cuando tú lo pongas a Él primero y pongas la pieza que le hace falta, lo pongas en su lugar, porque tú has puesto a este personaje, no sé quién será, será tu mamá, será tu hijo, será tu esposo, yo no sé quién será y no sé a quién Dios le está hablando, pero a alguien Dios le está hablando, como me habló un día a mí, y quítalo de ahí y pon al Señor en ese lugar que le pertenece. Esa pieza del rompecabezas que hace falta, esa es Jesucristo en tu vida.
Ahí tú lo tienes que poner y quitar este personaje que tú lo has puesto ahí y él te ha llevado hasta ese lugar con engaño y te ha tenido ahí y te está depredando poco a poco. Entonces, en estos momentos, tú decides, tú dile al Señor que te dé sabiduría, que te dé entendimiento y ponga a Dios en ese lugar que le pertenece, porque Dios es un Dios celoso y Dios nos está hablando aquí de idolatría. Nos está enseñando aquí con la palabra de Dios el Señor cómo sutilmente viene y llega la idolatría a tu vida y no te das cuenta cómo se va metiendo. Y estos personajes trabajan así, sutil y lentamente. Ellos no andan corriendo. Ellos no corren y te dicen, mira, ponme aquí, tú me tienes que poner, yo soy tu ídolo. No, ellos sutilmente te van poniendo y van probando hasta dónde tú estás llegando, hasta dónde tú lo puedes amar, hasta dónde tú puedes llegar a ser ese ídolo en tu vida. ¿Entiendes? Que corre tu vida alrededor de ellos en vez de alrededor de Dios, en vez de alrededor de la palabra de Dios. Una de las cosas que el Señor me enseñó y yo aprendí y de ahí cogí mi carácter, que es que yo soy seguidora de Jesucristo. Yo tengo un Dios grande en los cielos, a ese yo tengo que seguir. Yo no tengo por qué seguir el carácter que a mí me dice que siga cierta persona o cierto personaje. No, yo no tengo que seguir a esa persona porque yo no lo sigo a él. Yo tengo que seguir a mi líder que yo sigo, que se llama Jesucristo. Ese es mi líder, qué es lo que hizo él aquí, cómo es su característica, cómo es él. Yo quiero cada día más parecerme a él. Yo no quiero parecerme ni lo que me digan, tú eres aquí, tú eres allá, tú no te sometes, tú haces todo. Bueno, el Señor dice que uno se tiene que someter a sus líderes, pero dice el Señor, aquí en la tierra. Usted sabe, como digamos, usted mira a la policía, tiene que someterse, le da sus papeles y todo, pero eso no quiere decir que tú lo vas a idolatrar, que tú te vas a poner de rodillas, que te pone un ticket. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Dios proveerá y lo vamos a pagar, pero tú no vas a estar de rodillas ahí, mire Señor, ay, ve. No, tú no vas a estar ahí adorándolo, amándolo y todo. No, tranquilo, sí, es el líder, él es el que está delante de ti poniéndote un ticket como un juez, pero no es un Dios. No es un Dios. El Dios de nosotros está en los cielos. Y ese mismo Dios me hizo a mí, lo hizo a él. No tengo por qué yo darle adoración y darle todo a él, a ese personaje, porque no, él no es Dios. Nosotros tenemos que poner a Dios en su lugar y darle la adoración y darle la, las primicias a Él. Todo para Él. Primero Él, me levanto y voy a Él y hago esto para Él y todo. No voy corriendo y le sirvo al personaje este, que ellos quieren que uno se desviva y que uno le sirve a ellos y que uno es todo con ellos. Todo eso, sea tu mamá, como te digo, sea tu hijo, sea quien sea, ellos quieren siempre la atención y te roban el tiempo y la atención porque ellos necesitan ese combustible. No se lo sigas dando, cuida tu combustible para ti también porque tú necesitas energía, porque tú necesitas esa paz que sobrepasa todo entendimiento y espero que este audio haya sido de bendición. Si te gustó, dale like y suscríbete para el próximo personaje y característica de cada personaje que vamos a ir estudiando y próximamente nos veremos. Dios les bendiga, mi nombre es Patricia y hasta aquí.